por todas partes. Son números muy importantes. Hace un ratito yo te decía que íbamos a tratar de analizar lo que nos está pasando con el ingeniero Miguel Ponce. Miguel Ponce es una de las personas más sabias y más didácticas, se podría decir, porque a la hora de explicar temas difíciles realmente es una persona indicada. Lo vamos a sumar porque ahora vamos a hablar un poquitito acerca de lo que significa y qué no significa y la posibilidad de la dolarización y cómo tomamos este tema. Lo sumamos y le agradecemos desde ya al ingeniero. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto hablar con usted en este interactivo. ¿Cómo estamos? Muy bien, Ale. Estoy primero agradeciéndote tu generosidad en la presentación y segundo pidiéndoles disculpas a vos y a todos por mi voz, ¿no es cierto? Tuve que quedar, Estamos. se imaginará, hasta muy tarde anoche hablando con los amigos de Rosario, con los amigos de Sí, sí, Santa sí. Fe. Bueno, el día de ayer fue un día histórico. El último gobernador radical fue electo hace 60 años, en 1963. El querido Aldo Tessio, que junto con el presidente Ilia fueron derrocados por aquel golpe de Onganía. La mayoría El de los que nos están 66. viendo, los que nos escuchan cotidianamente, los que votaron inclusive, no tienen idea, ¿no es cierto?, de este tiempo, y hasta estoy seguro que ignoran que en ese gobierno nacional y con ese gobernador, entre otras cosas, hicieron el famoso túnel subfluvial, que terminó con el aislamiento de la Mesopotamia y ya se avanzó en la integración territorial de la patria. Algún día nos podemos extender en eso, ingeniero, porque fue muy ingenioso cómo se cristalizó el túnel subfluvial. A falta Así de es. respuestas, el ingenio provinciano le ganó a la falta de oídos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar Total. de otro Sí, tema, desde ya, ingeniero, desde ya. que es lo que viene anunciando Milei desde aquel día de agosto, cuando luego de haber salido triunfador, empezó a gestarse esta palabra, dolarización. Pero dolarización y después, ¿qué, ingeniero? Porque no se puede sostener así solita. Yo diría, primero, es un tiempo del pasado. Ya este debate se ha saldado. Voy a dar una infidencia, ¿no es cierto? En la fin de semana y fines de la semana pasada estuvieron enviados de Milei en Nueva York con una importante cantidad de empresarios, de representantes de los fondos de inversión, de inversionistas potenciales, muchos de los cuales inclusive tienen sus contrapartidas a nivel local, ¿no es cierto? Sus representaciones a nivel local, mucha banca. Y bueno, se vendió eso como que había sido una reunión extraordinaria, que en lugar de las 2 o 3 horas habituales que suelen tener estas reuniones, duraron 5 horas y todos lo leyeron eso como algo positivo. Me tocó hablar con 2 o 3 de los que estuvieron presentes. Y por eso digo lo del chimento, ¿no es cierto? Y claramente la situación no es esta que trascendió, sino que quedaron impresionados por varias situaciones. Primero, la falta de equipos. Segundo, las contradicciones entre lo que los enviados decían allá y lo que los líderes del sector decían acá en la Argentina, el hecho de visualizarse como casi imposible la llevada a la práctica de muchas de las iniciativas que se largaban ahí, los dejaron al desnudo los propios empresarios con conocimiento del territorio aquí en la Argentina. Dijeron explícitamente en términos de dolarización que la Reserva Federal ya 3 veces le ha dicho a la Argentina que no, que esos dólares no van a estar, que no tiene nada que ver la situación de Ecuador con la situación de Argentina, que para hacer esa dolarización es necesario efectuar una cantidad de reformas y correcciones, digo, en términos de emisión, en términos de evitar déficits fiscales crecientes, avanzar en procesos de integración y de apertura en términos comerciales, y si se van a hacer todas esas correcciones, ¿para qué se va a dolarizar? Entonces, primer asunto, y además habría que haber adelantado, y por eso la pregunta de muchos de los que
estaban presentes ahí, cómo se iba a llevar socialmente a la práctica si esto implica una reducción de los salarios en términos de dólar y en términos de poder adquisitivo, que es abrumadoramente imbancable, yo diría. Es decirle a la gente que en lugar de algunos que se ilusionan porque hoy están cobrando 200.000 pesos, van a pasar a cobrar $200.000, no, van a pasar a cobrar $20. Esto es lo que parece no estar puesto sobre la mesa. Digo esto irónicamente y por supuesto exagerando, no estoy hablando numéricamente de cómo sería la correlación, pero claramente no están los dólares para el reemplazo de la masa, ¿no es cierto? Y además le demostraron, de la masa monetaria me refiero, ¿no es cierto? Y Claro. además le demostraron algo que inclusive lo cuantificaron. Dijeron, ¿por qué no analizan mejor este tema del bimonetarismo? Porque el bimonetarismo prácticamente ya está vigente en la Argentina. Arriba del 20% de los depósitos bancarios están hechos en dólares. Pero además hay mercados que desde hace rato se vienen manejando en dólares. Digo el de las propiedades, sea campo, sea locales, sea viviendas, todo eso está en dólares. Segundo, hace rato que se viene diciendo, a partir de que no hay ninguna de las cuestiones que se fabrican en el país que no tenga insumos importados, que esos insumos importados, por estar dolarizados, obligan a pensar en términos de costo y en términos de precio también en dólares. Es decir, hay casi, yo diría, una suerte de cotidianeidad en la vigencia del bimonetarismo. Y esto me parece que es importante tenerlo en claro. Yo descarto la posibilidad, se lo decía anoche Cavallo en alguno de los programas de cable, o en alguno, diciéndole, ya le dije a Javier, con el que tengo una excelente relación, que sin embargo no me hace caso, que está equivocado, que pin, que pan. Bueno, digo, se lo dice el maestro que Javier cataloga como el mejor ministro de Economía que tuvo en la historia la Argentina. Hecho que, por supuesto, yo no comparto, pero que es importante esta suerte de evidencia, ¿no es cierto? Miguel, evidentemente si uno pone al lado de la palabra dolarización, pone que ya quedó establecido, ya quedó hablado, incluso quedó aconsejado el tema. Si lo queremos tomar, lo tomaremos, eso dirán desde el otro lado, pero la supuesta gobernabilidad que puede llegar a tener Javier Milei, ¿se va a encontrar con más de una piedra en el camino? Desde ya, él está buscando rápidamente generar algún tipo de sensación de que puede conseguir mayorías parlamentarias que hoy por hoy resultan difíciles. A ver, si estamos en democracia, se supone que cualquiera de las reformas importantes que se planteen, algunas de las cuales están muy demoradas y son muy necesarias, van a requerir construir leyes, digo, sancionar leyes que implican construir mayorías especiales. Léase, 2/3 de los que levanten la mano en diputados y en senadores debieran bancar esas reformas, las leyes que garanticen esas reformas estructurales. Hoy por hoy, claramente en el horizonte, no parece que de las 3 alternativas con mayores posibilidades de ser gobierno, la más débil para conseguir esos consensos claramente es la que representa hoy Milei. Me parece esto importante de tenerlo en cuenta, por eso el resultado de ayer de Santa Fe vuelve a colocar tal vez la posibilidad de que finalmente haya un balotaje entre Juntos por el Cambio y el actual gobierno. Yo reconozco que me resulta difícil porque las encuestas y conozco mucha gente que está ratificando y hasta se ha subido a alguna suerte de exitismo o de triunfalismo con lo que fueron resultados de las PASO, pero todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente hasta llegar al momento electoral, ¿cierto? Miguel, para dar el pantallazo que necesitábamos, nadie mejor que usted. Así que desde ya, muchísimas gracias con esto. Cuídese la garganta. Le agradecemos, como siempre, el análisis, la verdad, con ejemplos que podemos entender. Eso es lo que más valora nuestra comunidad. Lo fácil que es entender el mensaje, Miguel. Gracias, Ale. Y estemos atentos que esta es una semana importante por 2 hechos. Uno, el anuncio de esta tarde, ¿no es cierto? El tema ganancias, que la única duda es si va a
abarcar hasta el 1.000.000 o los 2 millones. Es muy posible Bien. que sea hasta 1 millón. Y el segundo, cuando aparezca el índice de inflación que va a aparecer en el curso de esta semana y que por supuesto va a estar en los 2 dígitos, entre el 13 y el 14, como creo lo charlamos la última vez con ustedes, y ya estamos mirando casi hasta con cariño el 6.3 último que conocimos, que tengamos en claro es el último índice de un dígito del gobierno que está finalizando. Hasta la próxima. Miguel, hasta la próxima. Muchísimas gracias. En serio, me río porque es increíble. Hace unos meses llorábamos por ese 6 y hoy lo estamos extrañando muchísimo. Miguel, un abrazo gigante. Un abrazo Chao. gigante. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos al ingeniero Miguel Ponce. Estábamos tocando este tema. Primero, bueno, lo que significaba la dolarización